Ya saben bien, se acuerdan, me han dado los repasos la mayoría de ellos. Y conocen el tracto córtico-espinal anterior, directo, el tracto córtico-espinal lateral, cruzado y las fibras córtico-nucleares. Estos tres conforman la vía piramidal. ¿Por qué se llama vía piramidal? Porque fundamentalmente bajan por las vías anteriores y llegan hasta el bulbo, sobre todo las dos primeras, ¿no? Las córtico-espinal anterior, directa y córtico-espinal lateral llegan a la pirámide del bulbo, ustedes saben. Y la córtico-nuclear, ustedes saben que se disgrega cuando baja desde la corteza, se disgrega en el mesencéfalo, en la protuberancia, en el bulbo y un poco incluso en la médula espinal, ¿no? Bueno, las vías extrapiramidales son estas que ustedes están viendo. El tracto rubroespinal, y es muy fácil acordarse, ¿no? Rubro significa rojo, es decir, empieza en el núcleo rojo, ¿no es cierto? Y va hasta la médula espinal. El tracto tectoespinal se inicia en el tectum del mesencéfalo, ¿sí? El tracto ponto es puente, retículo espinal, se dan cuenta ustedes, ¿no? El tracto bulbo, retículo espinal, también se dan cuenta. El tracto vestíbulo espinal y las fibras olivoespinales nacen en el lugar donde estoy indicándoles. ¿Ok? Bueno, vamos a ir viendo entonces estos tractos que se llaman extrapiramidales. Hemos visto la vía piramidal directa, la vía piramidal cruzada, estas, si ustedes se acuerdan bien, y la vía córtico-nuclear, ¿no es cierto? Bien. Ahí ustedes están viendo las vías, el tracto rubroespinal y el tracto tectoespinal. Miren ustedes, el tracto rubroespinal se origina en el núcleo rojo del mesencéfalo y miren ustedes cómo se entrecruza y baja por la protuberancia, el bulbo, hasta la médula espinal, ¿no? al cordón arterial. Y ahí ustedes están viendo el tracto también tectoespinal que se origina en el techo. Acuérdense que el mesencéfalo está formado por tres partes, ¿no? Uno es el tectum, otro es el tegmento y otro es el pie peduncular, ¿se acuerdan todos? Entonces el tracto tectum espinal pues se origina en el tectum del mesencéfalo, ¿ok? Bueno, miren ustedes lo que dice esto. El tracto tectoespinal es un tracto que se origina en el folículo superior del mesencéfalo, más propiamente, ¿ya? Y termina en la médula espinal. Participa en el control del movimiento de la cabeza, del cuello y de los ojos, ¿no? ¿Cómo te llamas? Jefferson. ¿No? Jefferson. ¿Y ella? Es muy frecuente, ¿no? El Jefferson está acompañado por la calle por Lenny. Lenny le pone el brazo acá y Jefferson está caminando con su pareja, ¿no es cierto? Y de pronto Jefferson ve una chica así muy macanuda y hace esto y siente un puñetazo, ¿no es cierto? Pero hace, ¿no? Con frecuencia. Ve a otras garotas. Entonces, cuando estamos caminando en la calle, siempre nos llama la atención algo, ¿no es cierto? Nos puede llamar una persona, nos puede llamar la atención un letrero,
accidente, nos puede llamar la atención algo que está sucediendo en la calle, ¿no? Y esta vía está en función de los movimientos del ojo, ¿ok? Cuando nos llama la atención algo, entonces movemos los ojos, y al mover los ojos movemos también el cuello y la cabeza. Por eso es que este tracto, donde ustedes están viendo, el primer tracto, tectoespinal, es un tracto que participa en el control del movimiento de la cabeza, del cuello y de los ojos. ¿Ya? El tracto tectoespinal tiene su origen en las capas profundas del colículo superior, en el mesencéfalo, en el tectum del mesencéfalo. ¿Ya? Su trayecto discurre por una decusación, se decusa a nivel tegmental dentro del mesencéfalo. ¿Ya? Se entrecruza. Miren ustedes pueden ver que hay una decusación. Entonces se decusa. ¿Ya? Está situado en el cordón anterior. Termina en las interneuronas del asta anterior. ¿Sí? Miren ustedes cómo llega hasta el cordón anterior. Llega hasta el cordón anterior. ¿Sí? Y luego al asta anterior. ¿Ya? Ese es el tracto tectoespinal. Ahí lo pueden ver ustedes claramente. ¿No es así? Su naturaleza funcional es controlar movimientos de la cabeza, del miembro superior en relación con reflejos posturales, reflejos asociados con la dilatación pupilar en la oscuridad. Ustedes también nos ha pasado muchas veces, ¿no? En la casa estamos todo a oscuras y queremos ir a la cocina a buscar al refrigerador, pues un poco de refresco, un poco de soda, agua, o comer algo. A medianoche nos da hambre, queremos ir a comer una fruta, y para no despertar a nadie en la casa, caminamos a oscuras, ¿no es cierto? A veces incluso nos chocamos, porque no nos damos perfectamente cuenta. Entonces miren que la relación que tiene este tracto con esos movimientos que les digo, ¿no? Incluso con la dilatación de la pupila. Si estamos en la noche yendo a buscar una fruta a la cocina, obviamente con las luces apagadas, vamos a dilatar las pupilas, ¿no es así? Bien. Entonces, las fibras de este tracto se originan en las células nerviosas del colículo superior. La mayoría de las fibras cruzan la línea media poco después de su origen y descienden a través del tronco encefálico próximos al fascículo longitudinal. El tracto tectoespinal desciende a través del cordón blanco anterior de la médula espinal próximo a la cisura mediana anterior. La mayoría de las fibras terminan en el asta gris anterior, en el asta gris, ustedes saben, en las astas anteriores, en los tegmentos cervicales superiores de la médula espinal, haciendo sinapsis con neuronas internunciales. Se cree que estas fibras están vinculadas con movimientos posturales, reflejos, en respuesta a estímulos visuales. ¿Ya? Entonces, ese es el tracto tectoespinal. ¿Ya? Fundamentalmente está en relación con los movimientos de los ojos, del cuello, de la cabeza y de los miembros superiores. ¿Ok? El tracto rubroespinal es un tracto que, como ustedes están viendo, nace en el núcleo rojo. ¿Sí? También se entrecruza en el mesencéfalo, como ustedes están viendo, y este tracto rubroespinal, miren, ha bajado a la protuberancia, ha bajado al bulbo raquídeo y se va a localizar en el cordón lateral de la médula espinal, ¿sí? Para luego entrar al asta anterior y salir a la superficie. El tracto rubroespinal es muy importante, es súper importante en el control motor de los movimientos finos de nuestros miembros superiores.
superiores e inferiores. De nuevo les digo, el tracto rubroespinal es muy importante en el control motor, ¿sí?, de nuestros movimientos, sobre todo a nivel de los miembros superiores. ¿Okay? Por ejemplo, ya saben que si el núcleo rojo se deteriora, se lesiona, aparece una lesión que se manifiesta así clínicamente, ¿no? ¿De qué estoy hablando? Del Parkinson. Entonces miren ustedes cómo controlan nuestros movimientos musculares de los miembros. Si se lesiona el núcleo rojo, pues nos aparece el Parkinson y no podría agarrar el teléfono de ella, agarrarlo con la total certeza. No podría agarrar el bolígrafo porque me costaría, ¿no es cierto? Entonces el tracto rubroespinal ayuda en el control del tono muscular de los miembros superiores, fundamentalmente. Si se lesiona el núcleo rojo y la sustancia gris, no se olviden que aparece el Parkinson. ¿Ok? Entonces, el núcleo rojo es muy importante. Ese tracto que ustedes están viendo, rubroespinal, es muy importante en el control fino de los movimientos musculares, motores de los miembros fundamentalmente superiores. ¿Ya? Entonces ya saben lo que hace el tecto espinal y el rubro espinal. El tecto espinal, ya saben, ¿no?, controla movimientos motores, oculares de la cabeza y del cuello, y también tiene relación con la dilatación pupilar. Este ejemplo de que les he dado, ¿no?, cuando estamos en la noche yendo hacia algún lado, se nos abre la pupila y queremos buscar dónde estamos viendo. A veces nos pasa eso. A mí me pasa con mucha frecuencia. En la noche quiero ir a buscar una fruta a medianoche, me dio hambre y quiero ir a conseguir una fruta. Para no molestar a la gente, pues voy con la luz apagada, ¿no es así? A veces me choco también y eso les pasa a todos, ¿ya? No se olviden entonces, dentro de las vías piramidales está el tracto rubroespinal y el tracto tectoespinal. Bueno, este es el tracto retículoespinal. El tracto retículoespinal, déjenme verlo. Sí, este es el tracto retículoespinal. ¿Ya? El tracto retículo, acuérdense que la formación reticular son unos núcleos dispersos a lo largo de todo el tallo cerebral, mesencéfalo, protuberancia, bulbo raquídeo. Pues parecían un disparo de escopeta lleno de perdigones. Entonces los anatomistas dijeron, ¿qué hacemos con estos núcleos que tienen un parecido, todos son pequeñitos y casi tienen las mismas funciones? Entonces dijeron, le llamaremos la formación reticular, y llamaron la formación reticular, ¿no es cierto?, a todos estos núcleos dispersos en el tallo cerebral. Este tracto, que se llama retículo espinal, como ustedes están viendo, ¿ya?, nace, como ustedes ven, así. Se origina en el núcleo reticular que se llama gigantocelular del bulbo raquídeo y termina en la médula espinal. Interviene en el control de la postura y el movimiento. Interviene en el control de la postura y el movimiento. De la postura y el movimiento. Para decirles que este es muy importante en la postura, pues, ¿no?
Cuando tenemos que caminar, no caminamos así, ¿no es cierto? Yo no estoy caminando así, tengo que caminar así, ¿entienden? O cuando tengo que, en la postura y el movimiento. Imagínense que yo me pongo en el último piso de un edificio y cambio de postura y miro hacia abajo. Cambio de postura y miro hacia abajo. ¿Qué me pasa? ¿Qué les pasa? Si estás en un edificio muy alto y te pones en el último piso y cambias de postura y ves hacia abajo, ¿qué les pasa? Se queda nervioso. Sí, nos da vértigo, nos da náuseas, nos puede dar mareos, en fin, ¿no es así? Es muy común esto. Cuando estamos en las alturas, a muchas personas nos produce esto, ¿no? Imagínate subirte a un edificio alto y ver hacia abajo, te vas a marear, te va a dar vértigo, te va a dar mareos, hasta dolor de cabeza, náuseas, vómitos se puede dar. ¿Por qué? Porque la formación reticular tiene mucho que ver con núcleos que están en relación con esto que les estoy contando. Cuando estamos en vértigo, nos dan náuseas, vómitos, mareos, etc. ¿Ya? Este tracto tiene mucha relación entonces con la postura y los movimientos. Y como ustedes han visto, es un tracto que se origina en el núcleo reticular gigantocelular del bulbo raquídeo, ¿ya? Del bulbo raquídeo, ¿ya? Ahí están viendo el gigantocelular que va desde el mesencéfalo, protuberancia, bulbo raquídeo, y ahí se está originando este tracto que se llama retículo espinal. Doctor, no se ve. ¿Perdón? No se ve. El puntero. El puntero. Ahora sí. ¿No? Entonces, miren, se está originando en el tracto, en el núcleo reticular gigantocelular. El núcleo reticular gigantocelular está en todo el tallo cerebral. Desde el mesencéfalo, más abajo incluso en la protuberancia, más abajo incluso en el bulbo, y ustedes pueden ver cómo este tracto retículo espinal está comenzando a bajar, y miren ustedes, ¿no? Viene hasta el asta anterior y luego se va a la periferia. En realidad no es solamente un tracto, como la formación reticular está en todo el tallo cerebral, se los llama tractos retículo-espinales. ¿Ok? Y miren ustedes, también hay otro tracto retículo-espinal que nace un poco más arriba, baja hasta el bulbo raquídeo, baja hasta el cordón anterior y entra a la mente. Pero ¿cuál es la función de estos tractos retículo-espinales? Están en relación con la postura y el movimiento. ¿Ok? Hay ciertas posturas que nos van a producir algún tipo de movimiento especial, ¿no es cierto? Y alguna reacción especial. Bueno, entre ellas está, por ejemplo, el vértigo. ¿Sufren de vértigo? ¿Hay personas que sufren de vértigo alguna vez? Claro que sí. ¿No es así? Por ejemplo, vas a viajar en avión. Y en el avión te van a poner una bolsita por si acaso te dé ganas de vomitar. ¿Por qué? Porque algunas personas sufren de vértigo, de mareos, de náuseas, de vómitos, etc. ¿No? Y eso es debido a los
los tractos reticuloespinales. ¿Ya? Bueno, y finalmente hay unos tractos que se llaman el vestíbulo espinal y el tracto olivoespinal. El vestíbulo espinal y el olivoespinal son tractos que están en relación primero con el equilibrio, ¿sí? Con el equilibrio fundamentalmente. El tracto vestíbulo espinal es un tracto nervioso del sistema nervioso central, en concreto es componente del sistema extrapiramidal y se clasifica como componente de la vía media. Al igual que otras vías motoras descendentes, las fibras vestíbulo-espinales de este tracto transmiten información de los núcleos a las neuronas motoras, de los núcleos vestibulares que se encuentran en el oído interno. Ustedes saben que en el oído interno nosotros tenemos dos órganos muy diminutos. Uno se llama la cóclea y otro se llama el vestíbulo. La cóclea es el órgano que está en función de la audición y el vestíbulo es el órgano del equilibrio. Entonces, esas fibras que vienen desde el vestíbulo, que se conectan, se sinapsean con el octavo par, después el octavo par, el medio vestibular, se van a sinapsear con estas fibras que les estoy contando. ¿Ya? Reciben información a través del nervio vestíbulo coclear, el octavo par, sobre los cambios en la orientación de la cabeza. Los núcleos transmiten órdenes motoras a través del tracto vestíbulo espinal. La función de estos comandos motores es alterar el tono muscular, extender y cambiar la posición de las extremidades y la cabeza, con el objetivo de apoyar la postura y mantener el equilibrio del cuerpo y de la cabeza. Estos son los tractos vestíbulo-espinales, ¿okay? Que están en relación con el vestíbulo. El vestíbulo es un pequeño órgano que se encuentra en el oído interno. El vestíbulo es el órgano del equilibrio. Junto al vestíbulo en el oído interno está la cóclea, que es el órgano de la audición. Estos dos pequeños órganos, vestíbulo y cóclea, hacen sinapsis con el octavo par. Ustedes saben que el octavo par se llama vestíbulo coclear. Entonces el nervio vestíbulo coclear, vestibular en este caso, llega hasta la zona esta y va a formar este haz que se llama vestíbulo espinal, que es el que fundamentalmente nos va a mantener el equilibrio. El haz vestíbulo espinal es muy afectado con el alcohol. Ustedes han visto en sus vidas a gente alcoholizada, ¿no es cierto? A gente que ha bebido mucho. ¿Y cuál es la principal característica de una persona que está muy afectada por el alcohol? ¿Cuál es la principal característica? La pérdida de ¿qué? Del equilibrio, ¿no es así? Del equilibrio. Entonces, cuando nosotros estamos en completa función de este tracto, pues mantenemos el equilibrio, ¿no? Para caminar, para estar de pie, para sentarnos, en fin. Este tracto nos ayuda a mantener el equilibrio. Se altera en algunas circunstancias, como por ejemplo con el alcohol, con algunas drogas, con algunos medicamentos. Hay una enfermedad que altera este tracto y que produce mucho mareo, mucha pérdida de equilibrio en algunas personas. ¿Ya? Entonces, este es el tracto vestíbulo espinal, muy importante. Y finalmente el tracto olivoespinal, que está muy cerquita también, nace en la oliva vulvar. Ahí están viendo la oliva vulvar.
Ustedes conocen ya la orina ocular. Toma inicio en el núcleo original inferior de la médula oblongada del bulbo raquídeo, desciende por la parte lateral de la médula espinal, ¿sí? Y está relacionada con el mantenimiento del equilibrio también. Sí, ahí está, miren, viene al cordón lateral, entra a la médula por el asta anterior y sale a la periferia. Tanto el tracto retículo espinal como el olivo espinal están en relación con el mantenimiento del equilibrio. ¿Ya? Y esto es todo. Esto es todo lo que les quería mostrar de las vías extrapiramidales. Nada más. Irrigación, de la irrigación. Pero hoy voy a empezar a hablarles un poco de la irrigación. Hay dos arterias que irrigan el sistema nervioso central. Y ustedes deben conocerlas bien porque seguramente han visto en anatomía 2. Ustedes saben que del ventrículo izquierdo, nace una arteria que se llama la arteria aorta, ¿no es cierto? Esta es la aorta. Y la aorta hace un callado. ¿Cuáles son las primeras ramas que nacen de la aorta? ¿Cuáles son las primeras ramas? ¿Subclavia? ¿La subclavia? No, son ramas que vienen a irrigar el propio corazón. Así vienen y una viene a irrigar el corazón derecho y otra viene a irrigar el corazón izquierdo. Inmediatamente nace la aorta, van a dar las coronarias. La coronaria derecha irriga el corazón derecho, la coronaria izquierda irriga el corazón izquierdo. ¿Ya? Luego la aorta hace una especie de callado. Callado es muy parecido al bastón que tenía Moisés en la Biblia, ¿no? Moisés tenía un bastón con su callado. De ahí viene la palabra callado. Y todos los bastones que usan la mayoría de los ancianos tienen una curvatura que se llama el callado. ¿Ya? El callado de la aorta, entonces ya saben, ¿cuáles son las primeras ramas de la aorta? Las coronarias. Esas son las primeras, no se olviden. El callado va a dar tres ramas. La primera rama se llama tronco arterial brachiocefálico. Tronco arterial. Miren cómo estoy diciendo. Tronco arterial brachiocefálico derecho. ¿Ya? O sea, con nombre y apellido. Este tronco arterial brachiocefálico derecho se divide en dos ramas. Una arteria que se llama la subclavia derecha y otra que se llama la carótida común o carótida primitiva. Esta es la arteria subclavia derecha y esta es la arteria carótida común derecha, o se llama también arteria carótida primitiva, ¿no? Esa es la primera rama del callado. La segunda rama del callado es la arteria carótida primitiva izquierda, o carótida común se llama también. Arteria carótida común del lado izquierdo. Y la tercera rama del callado se llama arteria subclavia izquierda. La arteria subclavia izquierda. ¿Ok? Entonces, esto ustedes ya saben de anatomía 1. Yo les estoy mostrando allá. ¿Qué va a pasar con las carótidas? Las carótidas a nivel de la vértebra cervical 4, más o menos. La vértebra cervical, a la altura de la cervical 4. Esta carótida común se va a dividir en dos ramas. Una carótida externa y una carótida interna. ¿Sí? Carótida externa y carótida interna. Lo mismo acá. ¿Ok? Carótida externa, carótida interna. ¿A
qué nivel? A nivel de la cervical 4. Aproximadamente. La cervical 4 se llama la vértebra de Chaisac-Nac. Es un francés. Chaisac-Nac. Entonces, bien, ahí ustedes están viendo en la figura cómo la arteria carótida común se divide en carótida externa y carótida interna. ¿Qué va a ir a irrigar la carótida externa? ¿Qué parte de la cabeza? La carótida externa va a ir a irrigar ¿qué parte de la cabeza? Les pregunto. Es muy fácil, ¿no? La carótida externa va a ir a irrigar la parte externa de la cabeza. Toda la parte externa se divide en cinco ramas y 2 ramas terminales. ¿Ya? Que han debido ver en el anterior semestre, y si no, repasen un poco. La carótida externa entonces irriga toda la parte externa del cuello y de la cabeza. Y la carótida interna, la parte interna, se entra por el agujero carotidio hacia la parte interna de la cabeza y va a irrigar la parte anterior y la parte media del encéfalo. ¿Ya? Entonces, bien, no se olviden, van a repasar por favor esta noche las ramas de la carótida externa para la siguiente clase. Nosotros vamos a estudiar la carótida interna ahora, que se entra hacia el cerebro. Entonces, bien, ahí en esta figura ustedes están viendo parte de la carótida interna entrando cerca. Ahí están viendo la carótida interna, nos está entrando hacia adentro. La arteria vertebral, miren, esta es la arteria vertebral. Aquí está la carótida común. Ahí está la carótida común, la están viendo, ¿no? Más o menos a nivel de la vértebra cervical 4, la vértebra de Chaisac-Nac se divide en carótida interna y carótida externa. Les he dicho que repasen las ramas de la carótida externa que ya las conocen. La carótida interna se va a entrar hacia adentro. ¿Ya? La otra arteria que quiero que la tomen en cuenta ahora es la arteria vertebral. Miren, esta es la subclavia. La primera rama ascendente de la arteria subclavia se llama la arteria vertebral. ¿Ok? La primera rama ascendente de la arteria subclavia se llama la arteria vertebral en ambos lados. ¿Ya? Esta arteria se llama vertebral. Y si ustedes se acuerdan, la arteria vertebral sube a través de todos los agujeros vertebrales de las vértebras cervicales. ¿Ok? Si se acuerdan. Entonces, ¿qué hacen las dos arterias vertebrales? Una arteria vertebral tenemos en el lado derecho, rama de la subclavia. La otra arteria vertebral tenemos en el lado izquierdo. Suben por los agujeros vertebrales de las vértebras cervicales. ¿Ok? Cuando entran estas por el agujero magno. ¿Ok? Aquí más o menos está el agujero magno. Para que no se confunda, voy a dibujar con otro color. Este es el agujero magno. Miren, ahí está el agujero magno. Entonces, estas arterias entran por el agujero magno. Y dentro del agujero magno van a dar una arteria que se llama la arteria basilar. La arteria basilar. Pero antes de dar la arteria basilar, estas arterias vertebrales van a dar ramas para la médula espinal. Van a dar ramas que van a venir a irrigar la médula espinal, muy importantes.
Y cuando se unen van a dar la arteria basilar, que va a ir a irrigar la parte posterior del encéfalo. ¿Ok? En concreto, la arteria carótida interna, una vez que entra al cerebro, va a dar dos ramas importantes. La arteria cerebral anterior, que va a venir a irrigar la parte anterior, y la arteria cerebral media, que va a venir a irrigar la parte media. Enseguida les voy a mostrar. Y la arteria basilar va a dar la arteria cerebral posterior, que va a venir a irrigar la parte posterior del encéfalo. ¿Ok? Entonces tengan en cuenta que esas dos arterias son las más importantes que van a venir a irrigar el encéfalo. Ahí ustedes están viendo, voy a aumentar de tamaño, ahí están viendo cómo la arteria cerebral al entrar hacia el cerebro por el agujero carotidio tiene 4 porciones: una porción cervical, una porción petrosa, una porción cavernosa y una porción cerebral. Ok, como ustedes están viendo, esta arteria carótida interna tiene muchas curvaturas en este lado, por eso es que la carótida interna podría sangrar, podría crear algún aneurisma en su trayecto, en fin, es una arteria de mucho cuidado. ¿Ya? Y cuando entra al cerebro, miren ustedes, para la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media. ¿Listo? Esas son las dos ramas terminales de la carótida interna. Bueno, ahora bien, voy a aumentar el tamaño. Miren ustedes en esta figura. Aquí ustedes pueden ver. Esta es la carótida interna. ¿Okay? La arteria carótida interna, ahí está señalándose. Y la arteria carótida interna va a dar una arteria cerebral media que va a ir hacia la parte media del cerebro y una otra arteria que se llama la arteria cerebral anterior. Lo mismo en el otro lado. ¿Okay? Esta carótida interna del otro lado va a dar la arteria cerebral media y la arteria cerebral anterior. La cerebral media va a irrigar la parte media del cerebro, la cerebral anterior, la parte anterior del cerebro. Miren ustedes, esta es la arteria basilar. La arteria basilar va a dar la arteria cerebral posterior de un lado y la arteria cerebral posterior del otro lado. Miren ustedes cómo alrededor de la glándula hipófisis, de la silla turca, mejor dicho, alrededor de la silla turca, se produce este círculo arterial que se llama el círculo arterial de Willis. ¿Ya? Miren, por adelante las dos arterias vertebrales. Las dos arterias vertebrales se han comunicado entre sí por una comunicante anterior. Las dos arterias vertebrales cerebrales anteriores, las dos arterias cerebrales anteriores se han anastomosado por una que se llama comunicante anterior. ¿Ya? Y miren ustedes, esta es la cerebral posterior de un lado, esta es la cerebral posterior del otro lado, y se están comunicando con las otras cerebrales anterior y media por la comunicante posterior. O sea, se produce una anastomosis entre las ramas de la carótida interna y de la arteria básica. Esta anastomosis que se forma alrededor de la silla turca se denomina, como ustedes están viendo, el círculo arterial de Willis o polígono de Willis, que lo llaman muchos libros. ¿Okay? Las dos cerebrales anteriores están intercomunicadas por la comunicante anterior. Las dos cerebrales posteriores se comunican con las cerebrales medias y las cerebrales anteriores a través de una comunicante posterior.
y ahí se forma una especie de polipo o de círculo arterial que se llama Willis. ¿Ya? Bien, entonces ahí ustedes están viendo, miren, esta es la arteria vertebral del lado izquierdo, esta es la arteria vertebral del lado derecho. Antes de unirse están dando ramas para la médula espinal, se han unido, van a dar la arteria vertebral, basilar, y van a venir a irrigar la parte posterior del encéfalo. Como pergunta, as duas cervicais se unem para a basilar, não? Las dos vertebrales. E na posição dela poender, Más abajo, sim. sí, van a venir a dar ramas que van a irrigar la médula espinal. Ustedes vean cómo la arteria vertebral del lado derecho y la arteria vertebral del lado izquierdo están dando ramas para la médula espinal, antes de nada. Y luego las dos arterias vertebrales se van a unir en el canal basilar del occipital y van a dar la arteria basilar, van a ir a irrigar. ¿Qué pasó con las otras? ¿Qué pasó con la carótida interna? La carótida interna dio dos ramas. Una es la arteria cerebral media, miren, ahí está la arteria cerebral media, y otra es la arteria cerebral anterior que está yendo hacia la parte anterior. Entonces, miren ustedes, aquí está la arteria cerebral media. La arteria cerebral media se localiza, ¿qué se llama esta cisura? Por favor, háganme recuerdo. Cielo, perfecto. Miren ustedes, abrimos la cisura del cielo y viene a la cerebral media. Esta es la cerebral media que fundamentalmente se ha localizado en la cisura del cielo. Y miren ustedes cómo van a venir a dar ramas muy importantes que las vamos a ver y que van a venir a irrigar parte de la corteza cerebral. Esta arteria cerebral media se ocluye, sangra por alguna razón y ustedes se pueden imaginar la catástrofe que puede ocurrir ahí arriba si esta se rompe, sangra, se obstruye, etc. ¿No? Es una arteria demasiado importante, la cerebral media. Esta que ustedes están viendo es la cerebral anterior. Miren ustedes, la arteria cerebral anterior sobre todo viene a irrigar en parte la cara medial del cerebro, ¿no? Como ustedes están viendo. ¿Ya? Entonces, bien, en síntesis, ustedes pueden ver en esta figura la arteria cerebral anterior, la arteria cerebral media y la arteria cerebral posterior. La arteria cerebral anterior, ustedes vean la pintada de rojo, la arteria cerebral media pintada de verde y la arteria cerebral posterior pintada de azul. Esta es la cara externa y miren, incluso viene la cerebral media viene a irrigar los núcleos de la base inclusive. ¿Ya? En este otro corte, viéndolo desde la cara medial, pueden ver la cerebral anterior de rojo, la cerebral media de verde y la cerebral posterior de azul. Todo el territorio. Esta es la cerebral media, miren qué importante, ¿no? Una arteria demasiado importante. Aquí está la cerebral anterior y por allá atrás está la cerebral posterior. Entonces, ahí ustedes tienen los territorios de irrigación de estas arterias. Y esta es la cerebral, esta es la arteria vertebral. Del lado derecho, del lado izquierdo, miren, antes de unirse y dar la arteria basilar, ya vienen a dar ramas para el cerebelo, ¿no? Dan ramas para la médula espinal. Se unen y van a dar ramas para el cerebelo, ramas para el tallo cerebral. O sea, esta arteria basilar es súper importante. Las arterias vertebrales, que son ramas de la subclavia, también muy importantes. Irrigan toda la parte posterior del encéfalo. Ahí ustedes tienen, miren qué poderosa esta figura, ¿no? Y vean todo el territorio de irrigación de las vertebrales y de la basilar. Prácticamente están irrigando todo el tallo cerebral,
cuarto ventrículo, cerebelo, médula espinal, etc. ¿no? Y además ustedes van a ver, ya han visto, mejor dicho, el territorio de irrigación de la cerebral anterior y de la cerebral media. ¿Okay? Ahí ustedes tienen la cerebral media y ahí ustedes tienen el territorio de la cerebral arteria. La próxima clase vamos a ver cada una de estas arterias y sus ramas, pero vayan familiarizándose con la irrigación.